proyecto que se adaptara a las condiciones de dignidad de cada uno de ustedes y el que ustedes consideraran con el que ustedes se identificaran más. Eh, Aquí en la presentación voy a hacerlo de manera súper rápida, Carlos, no la puedo pasar. Voy a hacerlo de manera súper rápida para que todos ustedes puedan ver lo que ya hemos trabajado. Creo que la tienen en su grupo, ¿no? En su grupo de Telegram también la tienen para que ustedes se puedan ir familiarizando con esta presentación que, bueno, fue diseñada para que ustedes la puedan aprovechar al máximo si quieren profundizar en este tema. Sí, yo les voy a mandar el material de lectura este fin de semana, eso lo estaba conversando ahorita con Carlos, el compañero de aquí de la Defensa Pública que nos apoya. Eh, yo sé lo que les he enviado, también traje una lectura para hoy que creo que ya utilizamos, que va a tener mucho que ver con el tema que vamos a trabajar hoy, porque hoy quiero trabajar los derechos humanos, pero también quiero buscarlo desde el rol que desempeñan los derechos humanos en la prevención y en la resolución de conflictos. Entonces, pero yo no voy a tocar, o yo no voy a tocar el tema tan a profundidad de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque se supone que los otros docentes van a desarrollar esos aspectos conceptuales. Entonces yo voy a tocar como que un poco el rol de los derechos humanos en la prevención como algo preventivo, en la resolución de conflictos, en la protección, en la resiliencia, en la solución, pero de manera muy, muy puntual, pero sin perder el norte de nosotros, que es la visión, otra visión que trata de ir desmontando eso que siempre nos han vendido, la visión hegemónica de los derechos humanos. Eh, Nosotros hablamos en una primera oportunidad. Si alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de conectarse en la primera sesión de clases, pues hoy tiene nuevamente la oportunidad de revisar junto conmigo y con los compañeros que ya algunos se me hacen familiares como Lisbeth, como Lilibet, que ellos siempre han estado atentos a esta clase. A veces es difícil, pero o sea, son las caras que más o menos ya uno va trabajando y son muchísimos. Ustedes son casi 300, 400 personas, entonces imagínense acordarme de cada uno de ustedes, pero uno ya más o menos va viendo quién participa, quién está ahí atento. Eso no quiere decir que el que no se pueda conectar no tiene la oportunidad, porque en esta clase todas y todos tienen la oportunidad de aprender. Si no se pueden conectar, después usted se va al grupo de Telegram, busca lo que yo envío, chequea lo que está ahí. Y eso les va a servir para revisar si no se pudo conectar a tiempo. El material también es muy valioso. Aprovechen esa lectura que yo les dejé en varias oportunidades. Si no la tienen, la buscamos de nuevo y la reenviamos, la que es la reinvención de los derechos humanos, porque le va a dar a ustedes otra perspectiva de los derechos humanos desde esta visión que está aquí en pantalla, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Revolución Francesa, que ya las comentamos en varias oportunidades. Hablamos de los derechos humanos y a razón de esto que está aquí, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su oportunidad yo les mandé a ustedes una lectura eh, que hablaba de la ONU como Catedral Mundial del Burocratismo. La recibieron, la pudieron revisar, es una lectura súper corta del profesor Gregorio Pérez Almeida. Carlos se las va a compartir por acá por el grupo, Carlos, se las compartes por Telegram o por acá, para que ustedes la tengan ahí a mano, para que la puedan revisar y la puedan analizar de otro punto de vista, porque cuando hablamos de derechos humanos, lo primero que nos venden a nosotros es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nunca nos detenemos a pensar quién la escribió, para qué la escribió o por qué la escribieron. Nosotros hablamos también que en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en conjunto también con la Revolución Francesa, cuando la redactaron, cuando la escribieron en esa historia bonita que siempre nos han vendido de los derechos humanos, nos decían que bueno, que se creó para todas y todos por igual, pero invisibilizaba a las mujeres. De hecho, aquí en la lectura que tenemos de la Catedral Mundial del Burocratismo, nos habla acerca de qué puede hacer la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para detener el genocidio en Gaza y castigar a los culpables. Nada, dice. ¿Y por qué? Está hecha para repeler el cambio y mantener a los privilegios de su creador, Estados Unidos. En verdad, Rusia y China se han opuesto
a los imperialistas angloamericanos, pero es poco lo que puede hacer en esta trampa burocrática sin morir en el intento. Las propuestas de la reforma de la ONU comenzaron en 1979 con la discusión sobre la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del número de sus miembros. Eso siempre ha sido así. Ahorita, hace poco, en algunas personas defensores de los derechos humanos manifestaban que había que reformar, que había que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Imagínense, desde 1979 eso se ha tratado de cambiar. Han tratado, por ejemplo, países africanos de ingresar en el Consejo de Seguridad o como miembros no permanentes, pero no ha sucedido. Y así son los derechos humanos. Los derechos humanos también nosotros los conversamos desde el poder. También lo hablamos desde esas asimetrías de poder. Los derechos humanos también tratamos de conversarlos en estas clases a través de demandas y luchas reivindicativas, procesos de lucha que han costado muchísimo para su reconocimiento. Entonces, mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando esas funciones que le asigna el poder que ellos tienen, van a poner las reglas del juego. Ellos van a seguir colocando las reglas del juego. Y esa Asamblea General que dice que es auténtica en representación democrática del mundo, pues ni siquiera opina acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Razón de eso, los conflictos en que nos encontramos en el mundo. Y eso es parte de nuestra realidad. Eso es parte que afecta también a Venezuela, a este Estado venezolano social, democrático, de derecho y de justicia. Entonces, todos esos conflictos internacionales también nos afectan a nosotros, ¿o no? ¿Les pasaste la lectura, Carlos? Revisen esa lectura. Aquí de esta lectura también podemos, aquí está otra parte que me parece súper interesante la lectura, dice, mientras se discuten propuestas de reforma sobre el número de miembros permanentes, el tiempo de permanencia y qué hacer con el injusto poder del veto, Israel masacra al pueblo palestino en Gaza y Estados Unidos se reposiciona militarmente en Oriente Medio tras su derrota en Siria. Entonces, no exageramos con el título, por el contrario, nos quedamos cortos y deberíamos llamarla guarida de Estados Unidos y su banda de saqueadores. Sin embargo, hay quienes creen que la ONU puede regenerarse democráticamente desde adentro, es decir, sin abandonar la jaula de hierro cantando como pájaros. Es un proceso que lleva muchísimos años, imagínense, desde 1979, pero como yo les decía en un momento, estos son hechos históricos o extractos de la historia que nosotros utilizamos para visibilizar que la historia de los derechos humanos, así, naturalista, como siempre, no es tan así. O sea, esa historia que nos han vendido a través del tiempo no es así como nos lo pinta la Declaración de los Derechos Humanos, pero inclusive son instrumentos que necesitamos y que todavía nosotros seguimos utilizando ahorita en el año 2025, porque son los instrumentos que tenemos. No existe otra declaración universal de los derechos humanos. No existe otro Consejo de Seguridad. Sigue siendo el mismo de 1948, cuando nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo le decía en una oportunidad también a ustedes con esta señora que estaba por aquí, Eleanor de Roosevelt. Eleanor Roosevelt, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era para todos, ella, encargada de ese grupo de personas que se encargó de la redacción de los derechos humanos. También estaba un señor llamado René Cassin, un francés, que se encargó de darle forma a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tomó como ejemplo la Declaración del Hombre Libre de esa Francia en donde yo les comentaba también que una mujer, Olimpia de Gauss, por querer hacer algo diferente, ¿qué le pasó a Olimpia? Olimpia fue guillotinada. Entonces, ¿dónde estaba toda?
esa fraternidad, hermandad, ¿para quién? Para las personas que tenían dinero, para las personas estudiadas, las mujeres eran invisibilizadas. Entonces tú, René Cassin, utilizaste una declaración de un ciudadano y hombre libre de esa Francia que nos vendía un producto, pero era ¿para quién? Para personas adineradas, para personas blancas, para personas académicas, para personas que posiblemente tenían poder o que tenían poder en ese momento. Nos vendieron un producto y ese producto es el que seguimos utilizando nosotros ahorita sin cuestionarlo, sin cuestionarlo. Entonces los derechos humanos a lo largo de la humanidad, como lo sigo diciendo, se han manifestado como respuestas a esas demandas sociales de condiciones de dignidad que quiere la gente, cosas que queremos cambiar. Un ejemplo de ello es las luchas que han dado las mujeres. Creo que en una de nuestras clases hablamos de los derechos de las mujeres. Y yo decía, oye, qué chévere que aquí estén muchísimas mujeres aquí dando, estudiando y analizando el tema, en este caso de los mecanismos alternativos de resolución de los conflictos o de conflictos. Mujeres que me decían que son líderes en sus comunidades, que son juezas de paz. También acá hay hombres, eso es válido, eso es importantísimo, pero las mujeres son muchas. Yo me atrevería a decir que en este grupo, que son casi 300 personas, pasan las 300 personas, la mayoría son mujeres, como Lisbeth, como Irma, que Irma, por ahí veo a Irma. Irma viene caminando, pero viene escuchando la clase. Eso para mí es súper importante. Pero es importante que ustedes lleven un mensaje distinto a este que nos han vendido desde hace muchísimo tiempo, inclusive antes del 48. Yo también les proporcioné un video que nos hablaba de la historia de los derechos humanos desde el cilindro de Ciro, desde las grandes potencias, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el estallido social de que provocó la Revolución Francesa y el porqué. Y dimos un paso hasta aquí, hasta el momento actual. Entonces, ¿qué tenemos? De qué camino debemos recorrer y qué nos falta por construir todavía? Por aquí, por ejemplo, esta otra imagen. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en 1948 por la Asamblea General de la ONU, por 56 países, sin presencia de África, o sea, sin presencia de África, con 48 votos a favor y 8 abstenciones. Quienes se abstuvieron fue porque consideraron que dicha declaración prevalecía una concepción individualista. Y es así, era algo individualista, nada que ver con la visión crítica que hemos estado analizando estos días, que visibiliza los derechos humanos de forma colectiva. Y es una herramienta súper esencial que les va a permitir a ustedes y les va a permitir avanzar en este diplomado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, visibilizando los derechos humanos de una forma colectiva, donde lo individualista, o sea, pasa a un segundo plano. Tan solo en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando ustedes la analizan y cuando ustedes la revisan, se dan cuenta que tan solo lograron incluir en ella 4 artículos que protegen los derechos económicos, sociales y culturales. Y no asigna responsabilidad alguna a las instituciones económicas. Esto lo dice el profesor Gregorio Pérez Almeida en el año 2009, que es el mismo autor de esa lectura, de ese artículo que les va a pasar Carlos, de la ONU Catedral del Burocratismo. Entonces es un análisis que uno tiene que darle, o sea, la prioridad cuando hablamos en estos aspectos de los derechos humanos y desde la visión crítica. Aquí nuevamente está la imagen donde hablamos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos solamente se visibilizaba a los hombres, a las personas academizadas, a los blancos sin ningún tipo de discapacidad, jefes adultocéntricos, y donde la cosmovisión de lo concebido como universal no estaba o no tenía cabida. Aquí en esta otra imagen, que también ya la analizamos en algunas de las sesiones de clase, hablamos de la concepción hegemónica de los derechos humanos, que esta concepción de los derechos humanos nos vende que ellos son principios o valores que son esenciales a la humanidad, que son normas. Si no están en la norma, no son derechos, tienen que estar legalizados y constitucionalmente. No, no son derechos. Son trascendentes porque trascienden épocas, lugares o contextos, se venden como universales para todas las culturas por igual,
son innatos, o sea, cuando es como la primera clase cuando yo les decía a ustedes, construyan un concepto de derechos humanos y ustedes decían, bueno, son inalienables, son innatos, yo nací con ellos por el hecho de ser humano, yo los tengo ahí pegaditos conmigo. No, eso hay que revisarlo, eso hay que revisarlo. Dicen también que esta visión hegemónica de los derechos humanos son apolíticos, que es imparcial totalmente respecto a los actores de poder, sus titulares son los seres humanos o personas, se garantizan y se ejercen de una forma individual, vuelvo nuevamente, lo colectivo estaba como que en el olvido, solo el Estado es responsable sobre la violación de y su cumplimiento, eso ha ido avanzando con la nueva propuesta o visión crítica a los derechos humanos, entonces son cosas para ir analizando. Acá un concepto en derechos humanos que nos proporciona el doctor Héctor Faúndes, en donde nos habla que las prerrogativas que conforme el derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos de poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejen las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad que forma parte. Entonces, Héctor Faúndes tiene un concepto de los derechos humanos bastante hegemónico, porque él visibiliza, cuando uno analiza este concepto, uno ve él analiza los derechos humanos como prerrogativas. ¿Y qué son las prerrogativas? Privilegios, pero privilegios ¿para quién? ¿Para quién son los privilegios? Hablando desde el contexto de los derechos humanos. Los privilegios pueden de una u otra forma ser para quién? Para las personas con poder, para las personas que tienen un acceso a que los derechos humanos vistos de los privilegios son las personas para las personas que tienen poder, las personas que dicen, aquí mando yo. Los privilegios también pueden ser para los países que tienen un buen poder económico o una hegemonía. Otro concepto que también nosotros analizamos de la visión crítica es el de Carlos Ayala. La esencia de este concepto es la misma en todas partes. Los derechos humanos son los que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano. Son derechos universalmente igualitarios. Eso lo trabajamos en una de nuestras sesiones de clase. Los derechos humanos son iguales para todo el mundo. Lo trabajamos de la equidad en la igualdad. El sistema de justicia tiene privilegios, privilegios para las élites. Deberían ser para todo ser humano, no son iguales. Entonces él nos dice que la esencia de este concepto es la misma en todas partes. No, no perdamos de forma no perdamos este concepto, porque en este concepto cuando analicemos todo lo que tiene que ver el rol de los derechos humanos en la prevención y la resolución de conflictos, cuando uno analiza la protección, por ejemplo, la solución de los conflictos, las causas subyacentes, uno se da cuenta que la esencia de este concepto de derechos humanos no es la misma en todas partes, que los derechos humanos no se obtienen solamente por el hecho de ser humano, porque una persona que, por ejemplo, está ahorita en un desplazamiento forzado o los migrantes que están ahorita, que están deportando de Estados Unidos hacia Venezuela, no tienen cubiertos, no tienen los derechos en todas partes por igual o por el simple hecho de ser humano y que por lo tanto no son universales y tan igualitarios como decimos, porque un tercer país decide por ti y te manda a otro país a cambio de dinero, porque eso fue lo que ocurrió ahí. No hubo un debido proceso. Ese es un caso de análisis de nosotros los venezolanos. ¿De verdad se respetaron todos los derechos humanos para nuestros compañeros migrantes? No se respetaron. Sí.
Aquí tengo Alexander, nos dice que considero que se han pasado más de 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no se ha adecuado a la realidad que vivimos en estos nuevos tiempos. ¿Por qué seguir avalando una institución que no responde a la dignidad del ser humano? Porque, Alexander, porque es una institución que dentro de todo existe todavía un poder de grandes potencias que manda sobre los países menos desfavorecidos. Ejemplo, lo que te estoy mencionando ahorita. Estados Unidos, cómo lidera, cómo él elige o decide sobre estos migrantes y mira, los manda a un país que no es su país de origen. Porque cuando uno habla, por ejemplo, en el caso de los migrantes, una persona que voluntariamente se ha ido por cualquier razón económica, porque quiere mejorar su condición de dignidad, hablando en el tema de los derechos humanos, quisieron mejorar sus condiciones de dignidad, producto de otras cosas, producto de lo que haya sido. Lo mandas a un tercer país y a este país, que no es su país de origen, le pagas, le das dinero para que los tenga ahí. Y el debido proceso y el derecho de esas personas que están ahí, no se ha respetado los derechos humanos universales al debido proceso, al juez natural, al conocer por qué se le juzga. Exactamente, Dayergis, así, Dayergis. ¿Entiende? Ese caso que dice Marisa Mil, hoy está un nuevo caso de violación abismal donde unos padres le secuestran a su hija de 2 años, el padre lo llevaron a El Salvador y la madre estaba en la vía de repatriados por acá, allí le quitan a la niña. Eso fue ayer. Ese también lo revisé. Entonces, esos ejemplos que ustedes están colocando ahí son casos de análisis para que ustedes puedan ver que los derechos humanos no tienen la misma esencia en todas partes, que los derechos humanos son los que los derechos humanos no son estos que nos venden aquí, que los tiene la persona por el hecho de ser humano, porque si fuese así, imagínense, no existieran fronteras, uno pudiese ir sin fronteras, no hay fronteras, yo puedo ir para cualquier país del mundo sin necesidad de una visa, no, pero también existe. Aquí tenemos otro concepto de Pedro Niken. Él nos habla que la noción de los derechos humanos se corresponde a la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes, vuelven a repetir la palabra inherente, a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos humanos. Pero volviendo al tema de los migrantes, pero un Estado no respetó los derechos de nuestros compañeros migrantes. El derecho, por aquí le dice, el derecho a la defensa y el debido proceso en El Salvador, una clara violación de los derechos humanos. No estás garantizando los derechos de esas personas, independientemente de que no sean de ese país, no está respetando. Entonces podríamos decir que no son tan igualitarios, que no tienen la misma esencia en todas partes. Entonces son conceptos y son cosas que nosotros tenemos que ir desmontando. Desde la visión crítica de los derechos humanos, nosotros tratamos, como le dije anteriormente, de ir dándole a esa historia, ir dibujando otra cosa, ese proceso de lucha que ha costado muchísimo, ha costado reconozca. Producto de eso, hay un compañero comentaba, bueno, han pasado 79 años que tenemos esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero todavía falta mucho camino por recorrer. En clases anteriores yo hablaba de los derechos, por ejemplo, los grupos vulnerables que han sido a lo largo de la historia invisibilizados. ¿Y quiénes han sido? Mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, las personas con discapacidad, los grupos LGBTI. Entonces todavía nos falta mucho camino por recorrer, todavía nos falta este, avanzar en todo este camino, el enfoque que le tenemos que dar
a la teoría crítica de los derechos humanos, desde el profesor, aquí pueden ver en la imagen, ellos la están viendo, en la imagen que les compartía, esta presentación la tienen ustedes ya, solo estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos. La teoría crítica de los derechos humanos, algunas personas que han comentado acerca de este tema. El profesor Gregorio Pérez Almeida para mí es uno de mis favoritos, bueno, porque escribe como que en el punto de todos estos temas que analizamos. Entonces, la visión contrahegemónica o la visión crítica de los derechos humanos nos permite analizar que los derechos humanos no están aquí. La primera son interpretaciones particulares de lo que alguien escribió. Uno le da la vuelta a la norma. Uno busca visibilizar que no, así no está en la norma, yo tengo derecho a eso, que son luchas de muchas personas que han estado antes que nosotros, políticas populares, para que nosotros estemos aquí ahorita, que las personas con discapacidad tengan derechos, que las personas adultas mayores tengan derechos, que las mujeres tengan derechos, que una mujer ahorita le esté dando clase a ustedes. A veces puede sonar así como que muy cotidiano, pero es así en la cotidianidad, porque este es un diplomado de derechos humanos, pero que trata de enfocarse en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿dónde comienza? En nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro entorno laboral, ahí donde están ustedes en ese momento, ahí empiezan. Yo siempre se los he dicho, que los derechos humanos responden a una época, a un lugar, a un contexto determinado, que pueden ser diversos, que responden a una cultura, a cada cultura, a cada sector social. Cada sector tiene tiene diferencias marcadas, tiene condiciones de dignidad distintas a lo que siempre nos han colocado ahí. Y cada quien va a buscar de acuerdo a sus demandas sociales, a sus condiciones de dignidad, que son productos también, esos derechos humanos son productos sociohistóricos de conflictos estructurales, procesos revolucionarios y demandas reivindicativas. Y claro que son políticos. Yo no sé, a veces la gente dice, bueno, es que no son políticos. Claro que son políticos, porque la política es la política que hace, son esas denuncias de asimetrías del ejercicio de poder. Son esas políticas públicas que están diseñadas para mejorar las condiciones de dignidad de cada uno de nosotros. Son esas políticas que nosotros, ayer hubo una votación sobre los proyectos en nuestras comunidades. ¿Cuántos de nosotros fuimos? ¿Cuántos de nosotros fuimos a ver de qué hay en mi comunidad que yo quiero mejorar y me acerqué hasta el centro de votación donde me correspondía a mí ir para poder ver, visibilizar esa demanda que yo tengo en mi comunidad? Lisbeth fue. Entonces se lo dejo en las manos a otros como siempre. Bueno, vamos a dejar, qué fastidio, yo no quiero ir, vamos a dejar que otros me resuelvan mis problemas. Pero entonces cuando yo no veo que la cosa marcha como yo quiero, entonces sí me quejo. Vieron que ahí están los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En esa consulta, usted tenía la posibilidad, usted que está ahí en su comunidad, de elegir y decidir qué es lo que a mí me gustaría para mejorar en mi comunidad. ¿O no es así, Lisbeth? Usted ahí tenía la oportunidad de todo su sector que se supone que se reunió y eligió un proyecto, cuál de ese proyecto era el que su comunidad necesitaba más. Y usted tenía la oportunidad de participar, de elegir, de votar, de decir yo voté y yo participé por cambiar todo esto que está ocurriendo en mi comunidad. Yo creo que en mi comunidad hace falta de repente un alumbrado, porque el alumbrado va a mejorar más a mi comunidad, un tanque de agua, un asfaltado. Eso va a mejorar las condiciones de dignidad de cada una de las personas que son integrantes de esa comunidad. Y de ahí parte todo. Por eso es que el video, cuando yo les compartí a ustedes el video de la historia de los derechos humanos, al final de ese video, si ustedes lo pudieron revisar, decía que los derechos humanos, al final de todo ese camino histórico, de todo ese camino de historia de la humanidad, en donde se han manifestado distintas respuestas, este, eh, ha buscado la mejora o el cambio de esas demandas sociales. Y eso, al final, toda esa teoría que nosotros podemos estar analizando el día de hoy se transforma en demandas sociales, pero de sus comunidades. Que nuestro contexto es diferente al que puede estar viviendo ahorita una persona en un conflicto armado o en Siria
Entonces, los derechos humanos van a responder a una época, a un lugar, a un contexto. Y lo trascendental, perdón, de nosotros el día de ayer era una consulta popular para decir en qué estaba yo de acuerdo en mi comunidad. Y de ahí parte todo. Entonces, yo eh, le dejo mi oportunidad, mi participación a los demás porque no quise ir o porque no podía o porque no, bueno, vamos a ver qué pasa y ya. Y ahí también estamos haciendo uso de la política en esos derechos. Y ahí en la otra, la siguiente dice, se garantizan y se ejercen de forma colectiva. También está súper relacionado con la consulta popular del día de ayer. Y por último, en la concepción contrahegemónica de los derechos humanos, los entes privados o individuales o corporativos, grandes transnacionales que tienen mucho dinero, que muchísimas veces grandes transnacionales tienen más plata, tienen más dinero que un país pequeño. Y yo mando, como yo tengo dinero, yo puedo invadir estados, puedo contaminar lagos, puedo hacer lo que me dé la gana y no pasa nada porque, bueno, yo pago, me voy, cierro mi empresa y me voy y dejo ese país destruido y no afectan, afectan muchísimo. Yo les compartí, creo que no les compartí, se la voy a compartir la historia de, de una líder indígena salvadoreña, ya se me fue el nombre, pero esa mujer, una mujer que luchó, ella es hondureña, Berta Cáceres, si no me equivoco. Berta Cáceres fue una líder indígena, mujer que luchó contra los entes privados en su país por la privatización de un lago y la contaminación de un lago. Busquen la historia de Berta Cáceres, hondureña, y van a ver qué le pasó a Berta Cáceres. Berta Cáceres murió porque ella trató de luchar contra entes privados corporativos que tenían mucho poder económico, tenían poder y le costó la vida. Entonces, no solamente los entes privados, perdón, el Estado, también los entes privados, individuales, corporativos, son también responsables de la violación de derechos humanos. Aquí lo tenemos más especificado, de la concepción contrahegemónica de los derechos humanos son interpretaciones particulares, fueron prescritos por la sociedad en un momento determinado, no son universales ni atemporales, sino que es resultado, eso va a seguir siendo el resultado de todos esos procesos históricos que hemos venido hablando. Y como vuelvo y les repito y les hago hincapié, lo de ayer era un proceso histórico en donde usted tenía el deber y también la oportunidad de participar y ser parte de esas luchas populares de su comunidad. Entonces, los derechos humanos son interpretaciones particulares, son luchas políticas y populares, son inmanentes porque van a responder, como ya lo dije, a una época, a un lugar, a un contexto determinado. El lugar, el contexto de mi comunidad. Eso es lo que en estos momentos de repente me interesa. Y cuando yo maneje el contexto de mi comunidad, Lisbeth, cuando ella maneje el contexto de su comunidad y ella sepa cómo puede ella trabajar con los factores que influyen y que afectan a su comunidad, ella puede, como jueza de paz, como lideresa comunitaria, ella puede pasar a otros espacios, inclusive puede ser un agente de cambio, que creo que ya lo eres por estar aquí formándote, eso es muy valioso, y puedes brindar tus herramientas en las cuales tú te has formado para nutrir a otras comunidades y que las comunidades aprendan de tu experiencia. Eso es muy importante. Lo dije anteriormente, son diversos para cada cultura, sector social heterogéneo, pueden ser percibidos de manera diferente por diferentes grupos sociales, lo que puede llevar a conflictos en su aplicación y en su protección. Son productos sociohistóricos, no son simplemente regalías otorgadas por los gobiernos o instituciones, sino que son conquistas logradas a través de las luchas sociales y políticas. También lo decía la semana pasada, el derecho, por ejemplo, que tenemos las mujeres a una ley o una vida libre de violencia, el derecho al voto, cuando uno analiza el derecho al voto en el contexto, por ejemplo, de la República Bolivariana de Venezuela, cómo las mujeres
primero dieron un proceso de lucha para participar en unas elecciones primero municipales, hasta que luego participamos en todas y todos los, o existían ciertos requisitos en donde antes solamente votaban hombres casados, las mujeres eran invisibilizadas. Y luego dimos el paso para participar en votaciones universales. Y miren, hay ahorita líderes comunitarias, juezas de paz, maestras, gobernadoras, y así las mujeres hemos ido ocupando un espacio en la sociedad. Ojo, con esto no quiero desmeritar el trabajo de los hombres que también han formado y han trabajado y han dado su vida en todos estos, en todos estos procesos y en todos estos productos sociohistóricos para la reivindicación de los derechos humanos y la visibilización de los mismos. Porque cuando de repente hablamos de personas con discapacidad, ahí también hay hombres que antes eran invisibilizados. Son políticos porque denuncian las asimetrías en el ejercicio del poder. Su reconocimiento y protección depende en gran medida del poder y la voluntad de los estados y otras instituciones para garantizar su cumplimiento, por lo tanto pueden ser utilizados como herramientas de lucha y resistencia política en la búsqueda de justicia e igualdad. A mí me encanta este análisis porque dice que depende en gran medida de la voluntad de los estados y otras instituciones para garantizar el cumplimiento, pero, por lo tanto, pueden ser también utilizados como una herramienta de lucha y resistencia política. ¿Y quién ejerce esa lucha? ¿Quién ejerce esa resistencia política? Nosotros, las personas que hemos sido invisibilizadas. El que dice, esto me afecta, yo quiero un reconocimiento. Irma de repente quiere un reconocimiento, Nolis quiere un reconocimiento. Ojo, no estoy hablando de un reconocimiento, o sea, estoy hablando de una afectación, algo que afecta a mis condiciones de dignidad, a mi condición de vida. Y trabajo por esto, porque a veces uno trabaja y uno es un líder anónimo, pero está en búsqueda de algo, de mejor algo para mi comunidad, para los demás, para mí, para todos. Y me adelanté un poquito. Aquí ya esto lo analizamos en las clases pasadas. Aquí esta imagen también hace referencia a lo que era antes excluido de la visión hegemónica de los derechos humanos y que visibilizó la visión crítica de los derechos humanos. Los derechos de la madre naturaleza o de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas, que también tienen un capítulo en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, que antes eran totalmente invisibilizados. Con esto no les quiero decir que todo va bien, sino que hemos avanzado muchísimo y con nuestra constitución del año 1999 nosotros avanzamos muchísimo. Tanto es así que los derechos de los pueblos indígenas fueron reconocidos. Con el tema de los pueblos afrodescendientes. Y es un tema que es muy interesante, a mí me gusta muchísimo, porque nosotros podríamos hablar, podemos tomar como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que venimos conversando. Y cuando nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos nuestros problemas se acabaron. Ay, qué chévere. Pero, y los afrodescendientes? Que en el 60, 62 y de ahí en adelante seguían luchando por los derechos humanos. Martin Luther King. ¿Cómo murió qué le sucedió a Martin Luther King por defender los derechos de los pueblos afrodescendientes? Nelson Mandela, o sea, Malcolm X, o sea, muchísimas personas que quisieron visibilizar los derechos de los afrodescendientes y nuestros afrodescendientes aquí en América, en nuestra América, los pueblos, nuestros pueblos afrodescendientes, cómo fueron invisibilizados, nuestros indígenas con Cristóbal Colón y cómo cambió nuestra historia y cómo a partir del año 1998, 1999, uno decía antes, cuando yo era niña
o uno iba a la escuela, a uno le decían, bueno, el descubrimiento de América. Y ya cuando yo llego a la universidad y uno empieza a analizar estos temas, y el descubrimiento de América, nuestros pueblos indígenas, Colón nos descubrió. Nosotros estábamos ahí. Aquí dice, Martin Luther King fue asesinado. Conflicto de intereses. Y nuestros indígenas y nuestros pueblos afrodescendientes y nuestras mujeres, el poder. Entonces, cuando nosotros analizamos, ese es un ejemplo, cuando ustedes quieran analizar los derechos humanos, ejemplo, desde el 12 de octubre, cómo se reivindicó y cómo en ese momento en Venezuela se reivindicó. Resistencia indígena. Porque fue una resistencia. Ellos se resistían a ese cambio. ¿Por qué? Porque ellos cultural, esa era su cultura, la cultura de nuestros pueblos indígenas y cómo los pueblos afrodescendientes eran esclavos que fueron traídos a América, mano de obra barata. Entonces ahí hay muchos elementos que uno puede analizar de ese contexto nada más de los de nuestros derechos de nuestros pueblos indígenas. Y entonces en nuestra Constitución del año 1999 se le dio un capítulo a nuestros pueblos indígenas, que todavía falta mucho camino por recorrer, falta muchísimo. Su reconocimiento. Aquí también cuestiones que eran excluidas, pasando a otro punto, en la visión hegemónica de los derechos humanos, también la responsabilidad de los actores privados, ya eso lo hablamos, la responsabilidad de esas empresas grandes transnacionales por la violación de los derechos humanos. Aquí nos recomiendan una película, yo la vi, Juan Jiménez, El precio de la esclavitud, véansela, es muy buena. Y todavía seguimos luchando, sí, Lisbeth, todavía lucha por sus derechos los pueblos afrodescendientes. Yo le preguntaba en una clase si alguna vez ustedes se habían sentido discriminados. ¿Alguna vez nos hemos sentido discriminados por nuestro color de piel, por nuestra cultura, inclusive por ser mujeres o por ser hombres o por pertenecer a la comunidad LGBTI? O sea, todavía existe discriminación. Causas de invisibilización. Aquí lo dice, no, sube un poquito, Carlos. Esta persona, Lilibeck, perdón, Lilibeck coloca causas de invisibilización, construcción de identidades nacionales blancas en países como Argentina, Chile, México. Las élites políticas e intelectuales del siglo XIX promovieron una identidad nacional basada en la inmigración europea. Y eso es así, y todavía eso nos sigue afectando. Si no, un ejemplo, nuestros migrantes venezolanos en otros países, en el contexto migratorio que vivimos. A mí me llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo, y no sé si ustedes han revisado los últimos días, por ejemplo, en Perú, la xenofobia que está con nuestros hermanos venezolanos. La discriminación, y yo leo una noticia y casi diariamente algo sucede con un venezolano en Perú. Por aquí Jackson nos dice, no me he sentido discriminado, sin embargo he tenido amigos negros que sí lo sufrían en el liceo y como se espera es el reflejo de una sociedad que le falta tolerancia, respeto y aceptación de todos como seres humanos. Edadismo es común en nuestro país, eso es discriminación. Eso es verdad también. Existe una discriminación en el proceso laboral cuando los enfermos y accidentados buscan reivindicación. Y por ser mujer y tener una responsabilidad como responsable de grupo, jefa de una institución, no aceptan que los hombres los dirija una mujer. Yoleida, sí, eso, Yoleida, sí tiene razón. A las mujeres nos cuesta un poquito más y con esto no quiero decir, ay, que no, que no, sí nos cuesta un poquito más. Y Irma, Lisbeth, que las estoy viendo aquí, Noli, Humberto, eso es así.
Porque si la mujer es buena en lo que hace, estudia, se disciplina y ocupa una posición o un cargo relevante, la gente siempre tiene algo que decir. Siempre va a haber algo así. Por eso en estos temas yo lo llamaría más que discriminación, es una cuestión de, a veces hasta de enfoque de género, por ser mayor de 60 años. No solamente por ser mayor de 60 años. No sé si han visto, de repente en algún local comercial se solicita muchacha para trabajar de 20 a 28. Ajá. Y las que tenemos más de 28 o los que tienen más de 28. Y en Venezuela, que somos un país de personas jóvenes, cuando la mayoría de las personas, no sé si se jubilan casi a los 50 años, y después de los 50 años, si quieres trabajar, no puedes. Tampoco aceptan, no, aquí viene Glenda, discriminación etaria. Eso es verdad lo que estamos hablando ahorita. Tampoco aceptan que las mujeres sean inteligentes y sobresalen, nos discriminan y nos maltratan, y se sienten amenazados y nos colocan trabas. Cónchale, Glenda, te apoyo. Me han discriminado por mi edad, 57 años. Hay discriminación con las edades en cuanto a la solicitud de personal. Eso es muy verdad. Aquí lo dice Yoga Smart. Lili B, discriminación en el transporte público a los estudiantes discapacitados y adultos mayores también. Y todos estos que ustedes están colocando ahí es un caso de análisis en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y yo creo que lo trabajé en la oportunidad cuando hablamos del tema, cuando hablamos cuando hablé de la Defensoría del Pueblo, el abordaje comunitario que teníamos que hacer. Eh, por aquí creo que lo tengo, lo voy a buscar súper rápido. Ya no, para no perder el hilo, que hablamos de la igualdad y no discriminación, pero también hablábamos acerca de, ya va, para no perder el hilo, que hablábamos acerca si a ustedes les parecía importante lograr una defensa colectiva de los derechos humanos, que si les gustaría lograrlo en su entorno y qué acciones ustedes implementarían para alcanzar, cuando hablábamos acerca de haciendo comunidad para los derechos humanos. Mm, Bueno, no voy a leer el comentario de Carely porque ahí sí me parece un poco, pero ajá. Pero sí, la discriminación todavía existe, no solamente por el hecho de ser mujer, por la edad, lo que hablaban los compañeros, etaria. O sea, una persona de 50 años, una persona de 40 años que todavía se siente joven, que quiere trabajar y quiere dar muchísimo por su país, que de repente es una persona como ustedes, que es una persona, un líder en su comunidad, no puede, claro que puede trabajar. Entonces, entonces empezamos en nuestras comunidades. Entonces, en nuestras comunidades y ahí empiezan los conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Un conflicto en nuestra en comunidad o en nuestra comunidad, en cualquier entorno laboral, es un enfrentamiento entre dos o más partes que generalmente debido a intereses u opiniones opuestas. Entonces, si no estamos de acuerdo en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno personal, entonces ahí las cosas no marchan nada bien. Y si eso no se gestiona adecuadamente, pueden ser fuente de tensión y llevar a consecuencias sobre todo negativas. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas no hemos sentido un conflicto? Ustedes con los otros profesores van a analizar los conflictos, o sea, van a analizar los conflictos, perdón, intrapersonal, los diferentes tipos de conflictos que existen. Pero para el día de hoy es importante que usted tenga claro, por ejemplo, el concepto de un conflicto. Y ya lo dije, bueno, es mi concepto, es una situación o un enfrentamiento. Ustedes ahorita, como yo les dije, en su cuadernito usted va a colocar que es para ustedes los conflictos. ¿Qué es para usted un conflicto? Y usted va a ir un conflicto en mi comunidad, un conflicto personal, un conflicto comunitario, pero el concepto en sí el conflicto es una situación de desacuerdo o enfrentamiento entre dos o más partes que no se logran poner de acuerdo, que tienen intereses u opiniones totalmente opuestas, que si no se gestionan adecuadamente, esto no va a terminar bien. Entonces ahí se tienen que analizar ustedes.
Si usted es agresivo, si usted es una persona pacífica, si es una persona que usted sabe mediar, si es una persona que usted... Porque si usted es una persona agresiva y usted no está de acuerdo con su compañero, vamos a colocar un ejemplo en su comunidad, ahí no va a salir nada bueno. Eh, Nolis colocó algo por acá. Opine sobre la discriminación de los hombres al no poder ocupar el cargo del ministro de Popular para la Mujer. Opinen sobre la discriminación de los hombres al no poder ocupar. Los hombres tienen que realizar luchas para que puedan ser ministros. Claro que pueden ser ministros de la... Bueno, pero no solamente yo, a mí siempre me dicen eso, bueno, pero es que nosotros no tenemos derechos, no tenemos una ley. Bueno, porque las mujeres tienen un proceso de lucha, una demanda reivindicativa y tienen una ley que las protege, pero inclusive eso todavía no es suficiente. No es suficiente porque uno lee en las noticias, uno lee femicidio o muere mujer a manos de su pareja, ¿o no es así? Yo la mayoría de las veces leo es muere mujer a manos de su pareja, no leo hombre muere a manos, bueno, a veces sí, a veces no, pero más son los casos de mujeres que de hombres. Entonces, eso fue un proceso de lucha. No estoy diciendo que no tengan derecho, claro, por eso es este trabajo, por eso es esta clase. Todas y todos tenemos derecho, todas y todos. Claro, estamos analizando desde el punto de vista desde la invisibilización que todo el tiempo tuvo la mujer. Creo que en otra clase también trabajamos los derechos de las mujeres y por qué se celebraba o se conmemora, corrijo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Revisaron la historia, yo les pedí que lo revisaran y creo que les mandé algunas cositas por ahí. Les voy a pasar dos videos. Se los voy a compartir con Carlos para que Carlos se los haga llegar. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Porque fue un proceso de lucha, de demandas reivindicativas, porque las mujeres eran explotadas. Las mujeres eran invisibilizadas, las mujeres eran manos de obra barata. Si no revisen la historia en donde las mujeres eran las que trabajaban en esas fábricas o trabajaban o eran las que trabajaban en los uniformes de las personas que participaban en la guerra y eran las que estaban ahí y eran las que manos de obra barata y producto de ese estallido social del que me cansé de trabajar igual que un hombre y ganaba menos, en el que yo trabajo la jornada igual y recibo menos y trabajo inclusive hasta más que tú. Entonces son productos de, como lo dije anteriormente, de demandas reivindicativas, productos que me invisibilizan para que, oye, mira, los derechos de las mujeres, ¿dónde están? El que muchísimas mujeres antes de nosotros, el ejemplo que también les coloqué en algunas de las sesiones de clase de Olimpia Gauss, que ella trató de visibilizar a las mujeres en esa Francia de la que conversamos hace un rato, que nos vendía, que era la igualdad, la fraternidad para todos, pero ¿para quién era? Para los hombres, porque cuando Olimpia se atrevió a hacer algo totalmente diferente, Olimpia, véngase por acá que la voy a pasar por la guillotina. Y Olimpia murió, la pasaron al caltazo y murió guillotinada. Entonces, cuando usted revisa la ley, o sea, una vida libre de violencia, en el prólogo visibilizan a Olimpia por lo que hizo para visibilizar las mujeres. ¿Y qué fue lo que hizo Olimpia? Cambiar una O por una A. Pero no solamente esa O por la A, sino el reconocimiento de las mujeres, que las mujeres fueran reconocidas en esa Francia. Y eso está en la historia. Eso no lo digo yo, eso está en la historia. Y luego de eso las mujeres se reunieron y dieron pasos agigantados para su reconocimiento. Ejemplo acá en Venezuela, una de las personas que más visibilizó a las mujeres fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pero antes de él las mujeres habían dado pasos agigantados por su reconocimiento y un ejemplo es el derecho al voto. Las mujeres no tenían el derecho al voto, el derecho al voto acá en Venezuela era solamente para los hombres, pero hombres mayores de 21 años, casados. Pero yo también digo, y si no te querías casar y querías votar, no tienes la oportunidad ahorita de estar soltero y ir a ejercer tu derecho al voto. Entonces, esos son pasos agigantados que se han dado, que todavía falta mucho, falta mucho.
Este, discriminación por preparación intelectual, Juan Jiménez. Le tiran el currículum a la basura. Bueno, Juan, no sé dónde lo lanzará, pero sí, a veces hay, o sea, son muchas cosas y muchas aristas. La segregación racial, acá lo dice Juan también. La segregación racial fue hay una película, la película de Invictus, creo que es la película, se llama así, Invictus, de Nelson Mandela. Todo el trabajo que hizo Nelson Mandela por el reconocimiento del apartheid de los pueblos afrodescendientes. Pero no solamente, yo trato de visibilizarlo así. Hay otra película también que se llama Historias Cruzadas. Historias Cruzadas también visibiliza los derechos de las mujeres en ese Estados Unidos que nos vendía, que con el nacimiento y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 ya la discriminación se acabó. Y eso no es así, eso sigue todavía sucediendo, eh, porque todavía, como ustedes lo mencionan ahí, todavía seguimos, algunas personas siguen sintiéndose discriminadas por su color de piel y no solamente por su color de piel, también por su edad, hasta por su contextura, si eres gordo, si eres flaco, o sea, te discriminan, si eres blanco, si eres negro, inclusive porque las personas muy, muy, muy blancas también sufren discriminación. Los adultos mayores, ya cuando eres una persona adulto mayor, ya no eres, ya como que no calificas y no me sirves en la sociedad, ¿no? Puedes dar mucho, porque una persona que trabajó, que le entregó su vida al país, por ejemplo, a formar, todavía le queda mucho por dar en el trabajo que se haya desempeñado. Por aquí están pidiendo, sí, colocaron Historias Cruzadas. Historias Cruzadas es una película muy buena, yo siempre la recomiendo. Historias Cruzadas, Invictus, por ahí recomendaron varias. Todas esas películas son súper interesantes y les permiten analizar a ustedes todo lo que tiene que ver en el contexto de la discriminación, la segregación racial. También ahí les puede dar, pueden trabajar quién fue Rosa Parks. Parks fue la primera mujer que se atrevió en Estados Unidos a sentarse en un asiento que no era para personas de color. Y eso no fue antes del 48, eso fue después del año 1948. Busquen quién fue Rosa Parks. Rosa Parks. Entonces ella se atrevió a sentarse en un autobús en la parte que no era destinada para las personas de color. Y cómo había colegios para personas afrodescendientes y personas blancas, cómo existía la discriminación. También está otra película, este, El mayordomo del presidente. El mayordomo del presidente. Yo también se la recomiendo. 100 años de esclavitud, por ahí la colocó Juan Jiménez. Ah, sí. No, la última, Carlos. Utilizar el asiento para los blancos, Rosa, lo dice Beatriz Infonte. El mayordomo del presidente, lenta que se las acabo de recomendar. Véanla, no tiene ningún desperdicio, es un hilo de tiempo de cómo una persona afrodescendiente vivió, pero después cambió su perspectiva porque él vivió, se preparó para servirle a los presidentes de Estados Unidos y cómo él de eso hizo su vida. Pero su hijo tenía una visión totalmente distinta. Creo que murió, no me acuerdo ahorita. Pero si esas películas nos permiten a nosotros analizar desde el punto de vista de los derechos humanos y las cosas son así, con el nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, como lo menciona en el escrito del profesor Gregorio Pérez Almeida, sigue siendo todavía para mí, o sea, es mi posición, una capital del burocratismo. Sigue siendo el mismo Consejo de Seguridad desde 1948, desde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno analiza el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y llegamos a 1948, uno de ahí tiene bastante tela que cortar. Y uno dice, epa, y los pueblos afrodescendientes, y nuestros pueblos indígenas, y las mujeres, y la deuda social, y la responsabilidad de esos actores privados, ¿dónde estaban? O sea, ¿dónde están? Todavía no están, todavía se ha saltado toda esa deuda. Muchísimo, todavía falta.
Claro que sí, se ha hecho mucho, pero todavía falta, porque lo decía, creo que Noli, ¿dónde están los derechos de nosotros los hombres? Queremos un ministerio para los hombres. Oye, Noli, pero los hombres ocupan muchos espacios en la sociedad, las mujeres todavía nos falta, entonces todavía nos falta muchísimo. Por aquí tengo, lo que pasa es que yo aquí en la pantalla los veo así poquitos, pero no los veo a todos. A veces Carlos me los pone para saludarlos a todos. Aquí tienen otros conceptos eh, que los pueden analizar en algún momento. Y este concepto que está aquí, que este es un concepto que ya tiene varios años, fue en el 2009, es el concepto que nosotros trabajamos en la Escuela de Derechos Humanos. Claro, ha ido cambiando, ha ido avanzando, por eso yo le digo a mis estudiantes que ellos, que ustedes mismos construyan un concepto que se adapte a sus condiciones de dignidad y más cursando un diplomado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Un, porque los derechos humanos son condiciones de dignidad, pero son condiciones de dignidad para cada uno de ustedes, con los que ustedes se identifiquen, porque ahorita nosotros conversamos acerca de, por aquí lo tengo, voy, no me voy a para no para que los derechos humanos, por aquí lo está, se ejercen en forma colectiva, se ejercen y se garantizan en forma colectiva, perdón, no solo son responsabilidad de los individuos, sino también de la sociedad en conjunto. O sea, eso ustedes no lo deben olvidar. Que son políticos, pero también esta parte que está aquí importante, son diversos para cada cultura y sector social heterogéneo. Entonces ahí yo le sumo lo de la dignidad, lo que trae consigo este concepto. Son exigencias relativas al acceso a bienes y servicios para la existencia humana, en condiciones de dignidad, las cuales se alcanzan mediante las prácticas individuales y colectivas de la apropiación de poder por parte de los sectores sociales que siempre han vivido excluidos, han vivido invisibilizados. Cuando usted se apodera, cuando usted se nutre de conocimiento, cuando usted sabe cuál es el camino que usted tiene que recorrer, a usted nadie le va a venir a echar cuento. Aquí tengo a Lisbeth y siempre tomo ejemplo a Lisbeth. Cuando usted sabe para dónde usted tiene que ir y usted conoce sus derechos, a usted nadie le va a echar cuento. Usted sabe dónde usted va a denunciar, usted sabe cuál es el proyecto de su comunidad, usted sabe cuál es lo que usted va a exigir y cómo le va a exigir. Epa, y dice que está permitido nada más el trabajo para hasta los 30 años. Ajá, y los que tenemos más de 30 años no vamos a trabajar. O sea, no, no puede ser. Tenemos que transformar. Las acciones de nosotros tienen que estar dirigidas a transformar, a alcanzar el bienestar de cada uno de nosotros. Por eso coloco el ejemplo del día de ayer. ¿Cuántos de nosotros fuimos a participar en la elección de ayer en nuestra comunidad, en los proyectos de nuestra comunidad? ¿O cuántos de nosotros sabemos qué fue los proyectos que se presentaron en nuestra comunidad? No sabemos. Me dio flojera y me quedé durmiendo. Pero entonces cuando las personas que fueron y que eligieron el proyecto, entonces eligieron el proyecto de agua, yo vengo y digo, Humberto dice que a él no le gustó el proyecto del agua porque le interesaba más el proyecto de asfaltado porque si no, llueve y todo se vuelve charco. Humberto, pero ¿por qué no fuiste a votar por el proyecto del asfaltado y dejaste que Lisbeth votara por el del agua? Bueno, Lisbeth votó por el del agua porque a ella le interesaba el del agua porque no le llegaba el agua a su casa, pero como Humberto tiene un tanque en su casa y él tiene para pagar el cisterna que le surte el agua, a Humberto no le interesaba ir. Pero como Humberto no tiene para pagar el asfaltado de su calle porque es muy costoso, bueno, pero él se quedó durmiendo. O sea, es un ejemplo. Es un ejemplo y lo utilizo con ustedes para que vean cómo más o menos se mueve la cosa. O sea, de todo lo que hemos estado hablando, de los derechos humanos, de las asimetrías de poder, de lo colectivo, de lo individual, y vean ahí que en lo que ocurrió el día de ayer,
desde lo individual, nosotros teníamos la oportunidad de ir, epa, mira, por lo menos en mi comunidad dieron la posibilidad de elegir esto y esto. Yo voy a votar por el que más se acerque a mí, el que yo necesito, el que me va a dar mis condiciones de dignidad. Humberto, pero si no fuiste a votar por el del asfaltado, entonces el camión en unos días no va a poder entrar ahí por las lluvias y entonces vas a tener que cargar con tobito donde te deje el camión del agua. Te vas a ver afectado. Entonces, ahí uno va problematizando todo lo que ocurre. Uno dice, epa, no fui, dejé en las manos de Lisbeth que Lisbeth eligiera. Y cuando hay de repente una reunión en mi comunidad, no participo. Ay, no participo. Que vaya Lisbeth. No, Lisbeth la que tiene que ir para Caracas. Vamos a ver. Vamos a colocarle otro ejemplo. Hay que ir para Caracas a buscar los certificados. Yo creo que se los envían del digital, ¿no? De manera digital. Se los envían de manera digital. Pero de repente usted quiere su certificado en físico. Bueno, hay que ir a Caracas a buscar los certificados. Todos somos de... Lisbeth, ¿de dónde eres? Y disculpa que te use de La Guaira. Ah, bueno, hay que ir a Caracas. Bueno, Humberto, ¿de dónde eres? Escríbelo. Ay, aquí está Lilibe. En mi comunidad el proyecto fue la culminación de un CDI. Rescatamos la estructura abandonada y la comunidad colaboró con el gobierno regional. Tendrá la oportunidad de reembolsar para terminar el CDI. Chévere. Vamos a poner Juan Jiménez, que es de Yaracuy. Juan es de Yaracuy. Ay, hay que ir a buscar los certificados en la defensoría porque se los van a entregar en forma a Humberto es de Carabobo. Bueno, Humberto es de Carabobo. Ay, hay que ir a buscar los certificados. Ay, no, qué fastidio. Y voy a tener que ponerte mi propio pasaje. Y voy a tener que ir allá y pagar el desayuno, el almuerzo y la cena. Bueno, deja que vaya el ISBE. Pero ninguno colaboramos. Nadie va a colaborar, nadie le va a dar al ISBE los $10 o los 20 bolívares para pagar el autobús. Deja que vaya al ISBE. Al ISBE le interesa. Pero es mejor de manera individual o de manera colectiva. Y es un beneficio para todos los que están aquí. Estoy colocando un ejemplo. No quiero decir que ustedes son así porque ya viendo clases conmigo, yo sé que ustedes son unas personas comprometidas, formadas en este tema de los derechos humanos. Bueno, vamos a dejar que vaya el señor Alexi, porque Alexi tiene carro, pero a Alexi no le vamos a dar para la gasolina porque ese se ve que tiene plata. Eso pasa. Entonces dejamos que los demás nos resuelvan las cosas, pero nos gusta que todo, o sea, queremos transformación y realización de bienestar y todos estamos súper chéveres, pero nadie aporta. Entonces es una cuestión, vamos viendo que tenemos la teoría, pero también es algo como reflexivo en mi comunidad. No solamente en mi comunidad, en mi trabajo, en todos los aspectos. Lo van a ver cuando ustedes profundicen el tema con los demás profes de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Se van a acordar de mi basiconche, la profe tenía razón. Alexis no tiene carro, pero es mi compañero de la Universidad Rómulo Gallego. Cónchale, Alexis. ¿Quién es Alexis? Levanta la mano, Alexis. Ah, ya veo a Alexis. Bueno, pero Alexis, aquí dicen, eso es en mi comunidad todo el tiempo. Ah, pero Alexis no tiene carro, pero yo te he puesto que Alexis va a dar los 10 bolívares para que completen para el pasaje a buscar los certificados. ¿Verdad, Alexis? Eso pasa en mi comunidad todo el tiempo. Siempre unas cuantas personas son las que luchan por los derechos de todos y todos quieren beneficios por igual. Eso es lo que ha pasado en la historia a través del tiempo. Eso lo dijo Lisbeth Oropesa. Ah, Lisbeth Oropesa. Aquí está Lisbeth, atenta. Ay, Carelis, te sientes ignorada. Carelis, vamos a echarle la culpa a Carlos, porque Carlos es el que mueve las respuestas. Y yo estoy aquí en la computadora y leyendo. Amamos la formación de manera colectiva, es mucho mejor. En mi caso, ayudé a 14 colegas a registrar su título y le faltaba la firma académica. Chévere, Juan, por ti. Me siento ignorada, Carely, no te sientes, Carely Sánchez se siente ignorada, no, Carely, no te sientas. Norma, quisiera saludarlos a todos, pero es que son mucha gente.
mucha gente que se está formando. Y hablando de que se están formando, antes de ir cerrando, quiero decirles, como en un principio, que estas actividades se evalúan, o sea, no que se evalúan todas, sino que la Escuela de Derechos Humanos, en conjunto con la Escuela de Defensa Pública, pide una evaluación para ustedes. Yo en eso no soy tan cuadrada, porque es que son muchos participantes. Tampoco les puedo pedir que me envíen a mi correo una evaluación, porque entonces se me va a saturar el correo y es mentira que yo voy a revisar 300 ensayos o 300 asignaciones. No. Nosotros aquí en la Escuela de Derechos Humanos y perdón, en la Escuela de la Defensa Pública lo hemos hecho de una forma más amigable. Va a ser un enlace, ¿no, Carlos? Va a ser un link con unas preguntas que yo voy a formular de todo lo que estamos hablando. Por eso les digo, familiarícense con la presentación, con el concepto, inclusive con el concepto que yo les mandé elaborar a ustedes. Revisen sobre la historia de los derechos humanos, sobre el video ese que les compartí. Revisen con la lectura La ONU, Capital del Burocratismo. También les compartí una lectura del profesor Flores, se me fue ahorita el nombre, pero es la reinvención de los derechos humanos. Yo les pedí que la revisaran, tipo formato prueba. Carely Sánchez. Sí, es algo así, como no tanto una prueba, pero puede ser verdadero y falso, puede ser algo sencillo. Tampoco va a ser no, que van a reprobar. Y hay dos oportunidades, y hay dos, ¿no? Son dos evaluaciones. Son dos evaluaciones. Entonces son dos evaluaciones y ustedes, pero la primera no les prometo que se las mande el día de hoy ni mañana, porque estoy demasiado full, pero esta semana ustedes van a recibir el primer link, la primera evaluación, que tiene que ver con todo esto que estamos conversando hoy, con lo que conversamos la semana pasada, con de los derechos humanos. Para la próxima clase, yo les voy a pedir a ustedes, yo por aquí lo tenía, déjenme encontrarlo. Vamos a buscar y vamos a analizar lo que es el rol de los derechos humanos, como les dije, en la prevención y la resolución de conflictos. Va a ser igual de la del profesor Gutiérrez, Lili B. Sí, Lili B. Va a ser algo así como la del profesor José Gutiérrez. El rol de los derechos humanos en la prevención y la resolución de conflictos. Creo que hemos hablado bastante en la tarde de hoy acerca del rol que desempeñan los derechos humanos de la visión crítica, el desmonte de la visión hegemónica hacia esa cultura de dignidad y apropiación de poder por parte de todos los sectores sociales excluidos, invisibilizados, para ir transformando. Entonces, así más o menos es la tónica de lo que vamos a tener el primer link o la primera evaluación. No se asuste, no te asustes, Nolis, no te asustes, Libre. Eso va a estar súper chévere y Humberto tampoco. No, Nolis está comiendo tranquilo, está súper relajado ahí. Entonces, para la próxima semana, eso. Y me despido con esta imagen de la igualdad y equidad que ya nosotros analizamos. A mí me encanta muchísimo esta imagen. Cuando a mí me dicen que los derechos humanos son iguales para todos. No, los derechos humanos están en búsqueda de darle a cada quien lo que realmente necesita y visibilizar a las personas que no pueden. Una persona con discapacidad, un adulto mayor, una persona que necesita el apoyo de cada uno de nosotros. Estoy haciendo comida, es decir, respeto los derechos de la mujer. Ah, Noli. Está bien, Noli. Rol de los derechos humanos en la resolución de conflictos, cierto. Ahí tienen la asistencia, vamos a estar un ratito más por la asistencia. Cualquier duda que tengas, estoy a la orden. Nos vemos el próximo lunes, creo que va a ser nuestra última sesión de clases para conversar un poquito acerca del rol de los derechos humanos en la prevención, en la resolución de conflictos,
la protección del conflicto, sobre todo la resiliencia y la solución de los mismos. Entonces vamos a abordarlo ya desde ese punto de vista. Vamos a hablar un poquito del impacto humanitario, el desplazamiento de la población o el desplazamiento forzado que se ve muchísimo, que se ve muchísimo y se refiere a esa situación de las personas que dejan sus hogares y huyen, debido a los conflictos, a esa desaparición que ya mencioné, desaparición forzada por persecuciones y sobre todo por violaciones de derechos humanos. Entonces, a mí me gusta enfocarlo, desde ese punto de vista cuando hablo de un impacto, el impacto humanitario, que se ve, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los desplazamientos forzados. Y el desplazamiento forzado para mí también es una crisis mundial cada vez mayor y que genera muchísimos conflictos. Entonces me despido. Chao, Juan, Jiménez, Sandra, Lisbeth y todos los que se sientan invisibilizados, pero es que son muchísimos, son muchísimos. Entonces, revisen por ahí si consigo un material, pero ya es bastante para esta primera evaluación. Les he enviado muchísima información. Lo único que les voy a enviar es dos videos. Ya se los voy a enviar para que Carlos se los pase por el grupo de Telegram, dos videos que hacen referencia a la conmemoración internacional del Día de la Mujer y cómo fue ese paso de proceso de lucha de las mujeres y demandas reivindicativas. Muchísimas gracias, feliz tarde y que Dios los bendiga. Bye.